el mejor lugar de encuentro. Tu programa matutino de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Spot de Luz con Jihan Ramírez. Con lo mejor en contenido noticioso, salud y bienestar, moda, entretenimiento y más. Spot de Luz. Acompáñanos para iniciar tu día con la mejor vibra. Spot de Luz con Jihan Ramírez por 305 La Radio. Gente que habla como tú. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más al Spot de Luz, el mejor lugar de encuentro con su locutora Jihan Ramírez. En los controles, José Jordán, en la dirección, Carlos Márquez y como ya se los dije, en la locución, mi persona Jihan Ramírez. Estoy muy contenta de estar aquí con toda la energía y el ánimo del mundo en esta plataforma. Pues sí, 305 La Radio, una plataforma digital que nos conecta con el mundo y en la cual podemos compartir muchísima información, contenido, entrevistados, y el día de hoy es un día muy alegre porque cerramos la semana muy positivos y con la bendición de tener a unas entrevistadas, bueno, a unos invitados especiales aquí que tengo enfrente, que tengo espectadores en vivo en este momento, pero luego a la próxima media hora tendremos una invitada especial, muy especial, que bueno, va a estar hablando de temas muy interesantes para crecimiento personal, que en este momento de la vida y en cualquier momento de la vida es algo que todos los seres humanos necesitamos, así que los invito a que se queden conectados hasta el final porque no se pueden perder esa entrevista tan buena que va a estar a las 9:30. Sin embargo, vamos con un poco de publicidad porque este programa es gracias a nuestros patrocinantes. Wannadees Lingerie, la ropa íntima femenina más vanguardista, cómoda y elegante. Una marca con propósito que busca empoderar y sacar la luz interna de todas aquellas mujeres que lo utilizan. Encuéntralas en su tienda web www.wannadeelingerie.com, Instagram y Facebook Wannadees Lingerie o contáctalas al 786-203-3869. Wannadees Lingerie, cómoda en tu propia piel. Brillotte, tecnología con propósito, los líderes en soluciones de seguridad. Brillotte ofrece una serie de productos certificados internacionalmente para la detección de amenazas a la vida, detección de contrabando y para el control de pérdidas en las empresas. Utiliza tecnología de punta no invasiva que resguarda la salud y la privacidad de las personas. Encuéntralas en www.brillotte.com o en sus oficinas en Brickell 40 Southwest, calle 13, Suite 405. Brillotte, tecnología con propósito. Ahora, en Spot de Luz, aterrizando en tiempo y espacio. Pues sí, ¿escucharon eso? Vamos aterrizando en tiempo y espacio aquí en el Spot de Luz, el mejor lugar de encuentro con las noticias. Están pasando muchas cosas en el mundo, así que vamos con noticias, con titulares. Veamos qué está sucediendo en América Latina. Petrocaribe Challenge, el reto viral en Haití que impulsó la última ola de protestas contra el presidente Moïse. Un simple tuit fue uno de los detonantes de las grandes movilizaciones populares que denuncian corrupción en el gobierno de Haití y en las que ya murieron al menos 7 personas. El encuentro de AMLO y Bukele, el viraje histórico que propone México para acercarse a Centroamérica. México quiere terminar décadas de alejamiento con Centroamérica y la propuesta de López Obrador de emplear migrantes en campos mexicanos es un plan económico y de migración, pero algunos ven complicado que esto funcione. Ya veremos qué ocurre. Este es un tipo de noticias que tendrá recurrencia y la seguiremos tocando más adelante, así que vamos a continuar con un poco más de titulares internacionales. Estados Unidos incluye por primera vez a Cuba en su lista negra de países que peor combaten el tráfico de personas. El castigo de Washington al incluir a Cuba en la categoría más baja de su informe de tráfico de personas puede traducirse en la imposición de sanciones o restricciones de ayudas para la isla. Vamos con otro titular. ¿Qué países ayudan a Corea del Norte? La visita del líder chino Xi Jinping a Pyongyang, la primera en 12 años, refuerza su posición de socio principal, no solo comercial, sino también humanitario.
del país asiático. Pero bueno, ya esta noticia hay que leerla más a profundidad para saber realmente cuáles son los otros benefactores que tiene Corea del Norte, pero pues ya sabemos que estos mencionados anteriormente son los principales. Irán derriba un dron estadounidense cerca del estrecho de Hormuz y Trump lo califica de gran error. La Guardia Revolucionaria derribó un dron espía estadounidense que, según autoridades iraníes, había violado su espacio aéreo. Estados Unidos confirmó el derribo, pero señaló que la aeronave estaba sobrevolando espacio aéreo internacional en el Golfo de Hormuz. Pues sí, vamos con una noticia. Este tipo de noticias son las noticias que más me gusta traer a colación. Son noticias de ayuda al planeta, de conciencia para la humanidad, y es una problemática que tiene rato sonando en el mundo y por eso me gusta traerla a colación, para que se cree conciencia y de pronto nos enteremos de cosas que normalmente no se hablan, pero que ya tienen rato sucediendo. Cómo los plásticos pasaron de ser una promesa de utopía futurista a la actual pesadilla ecológica. Pues sí, señores, solamente una pequeña porción del plástico que se consume es reciclado. Por eso la importancia del reciclaje en todos los países, específicamente menciono países de Latinoamérica, que pienso que son los que todavía tienen como ese vacío en cuanto al reciclaje, o que les falta un poquito más de conciencia respecto al reciclaje. Si bien países como Canadá y Estados Unidos o Inglaterra, bueno, pues países también europeos ya han tomado como mucha conciencia y a nivel gubernamental se hace conciencia respecto al reciclaje y al bote de basuras. Sin embargo, pues una pequeña porción es la que se consume, de la que se consume es reciclada. Pues sí, las señales de alarma se multiplican y cada año surgen nuevos estudios que confirman cómo la presencia ubicua del plástico en la vida moderna se está convirtiendo en una fuente de contaminación de los océanos que pone en riesgo la vida marina. La evidencia de este grave problema ecológico puede verse de forma empírica en casos como el de la ballena que hallaron a comienzos de este año en Filipinas con 40 kilos de bolsas plásticas en su estómago. Estas imágenes son devastadoras y muy impresionantes, así que si este tema los mueve y les llama la atención, o si no los mueve, pues los invito a que indaguen y que vean las imágenes a ver si de pronto les toca algo o les hace pues despertar esa fibra de sensibilidad al respecto. También lo corroboran estudios como el realizado en 2018 por la Organización de Periodismo Orb Media y la Universidad Estatal de Nueva York, en el que hallaron partículas de microplásticos en muestras de 11 marcas nacionales e internacionales de agua embotellada. Y es una noticia que también tocamos semanas anteriores, que se dice que las micropartículas de plástico no solamente están en el agua afectando a nuestra flora y nuestra fauna en nuestros océanos, sino también en el aire. Es decir, las micropartículas de plástico las respiramos y por supuesto que recaen en nuestros alimentos también y no las consumimos sin darnos cuenta el daño que esto nos puede estar produciendo. En el 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Carolina en Santa Bárbara calculó en 8.300 millones de toneladas la cantidad de plástico que se produjo en el mundo en los últimos 65 años. Uno de sus hallazgos más preocupantes era que más del 70% de esa cantidad, unos 6.700 millones de toneladas, se encuentran en los vertederos y en los océanos. Como ya lo mencioné, los océanos son los más afectados, el agua es la más afectada, sin embargo, también están estas micropartículas de plástico en el aire, en la comida, y hay suficientes restos de plástico en el mundo para cubrir un país entero del tamaño de Argentina. Imaginen la magnitud. Esto es una idea de proporción que se hace para que uno pueda entender de qué va las cifras que hemos mencionado. Por si fuera poco, más de la mitad de todo este plástico se había producido
en los 13 años anteriores, lo que revela una tendencia creciente en la producción de este material, debido a que pues todavía se sigue produciendo. Las tortugas se encuentran entre las principales especies marinas que mueren al confundir los desechos plásticos con alimentos. Otro estudio publicado en 2016 en el Foro Económico Mundial preveía que para el año 2050 habrá por peso más plástico que peces en los océanos del mundo. Y yo intuyo que debido a estas investigaciones científicas, por eso es que piensan o asumen que en el 2050 vamos a vivir una especie de apocalipsis si se sigue maltratando de la forma en la que se maltrata a nuestros recursos naturales. No extraña entonces que ciertos grupos ecologistas ya hablen de un apocalipsis del plástico, exactamente lo que les estaba diciendo, y que se multipliquen por el mundo los llamamientos para prohibir su uso. Paradójicamente, cuando hace menos de un siglo este material comenzó a ser usado a escala industrial, muchos vieron en él la promesa de un futuro utópico que se concretaría en una sociedad más justa y democrática. Pues eso fue lo que se pensó años atrás, cuando la producción de materias primas en los años 20, los años 30, se quería finalizar con la escasez, y aparecen todos estos productos plásticos que prometían un beneficio para nuestro futuro, pero pues ya vemos que eso no está siendo de esa manera. Fue una utopía pensar que pues los objetos plásticos traerían un beneficio a nuestras vidas a futuro. El plástico barato provisto por químicos orgánicos a partir de elementos comunes fomentaría la verdadera democratización de la sociedad al poner fin a los conflictos generados por la escasez de materias primas y producir una abundancia materia universal. Hay mucho de qué hablar de este tema. No es nada más la contaminación en nuestros océanos, es además el maltrato que le hacemos a nuestro cuerpo con botellas o con bebidas que vienen en botellas de plástico. La semana pasada, o a principios de esta semana, si mal no recuerdo, tuvimos unos invitados aquí, el doctor Simon Fit y su esposo, estuvieron conversando con nosotros de muchísimas cosas, de medicina preventiva, de salud y alimentación. Y una de las inquietudes mayores del doctor Simon Fit, o que le acoge, es pues el cáncer, porque él fue sobreviviente de cáncer, y cuando trae a colación todo este tema dice que no nada más el consumo del plástico está afectando específicamente a los animales en los océanos porque lo confunden con plástico, sino a nosotros como consumidores. Beber agua o productos o jugos o lo que sea que vengan en botellas de plástico nos hace un daño tremendo, porque todo ese plástico sigue transmitiendo su material a través de los líquidos que consumimos, y pues micropartículas de plástico que se degeneran de la misma botella la estamos consumiendo. Entonces sería interesante, y por eso traigo esto como una especie de activismo ecológico, porque pienso que es muy importante para todos en este momento empezar a crear conciencia de nosotros mismos y del mundo. Para mí misma es importante todos los días ponérmelo presente, porque no es una tarea fácil. En un mundo material como en el que vivimos ahora, no es una tarea fácil verdaderamente estar siempre pendiente en pro del mundo y de los demás, y no nada más en nuestro beneficio personal. Ok, pasamos con otro tipo de noticia totalmente distinto. ¿Por qué millonarios y economistas quieren que los robots paguen impuestos? Pues sí, el robot humanoide Sofía participa en conferencias y ha recibido la ciudadanía de Arabia Saudita. Pues sí, están tratando a robots como si fuesen personas. El futuro viene en miras, es interesante y un poco paradójico, porque según este tipo de noticias, el futuro va en miras de humanizar a los robots y deshumanizar al ser humano, o pareciera que eso es lo que yo estoy entendiendo en esto, pero mejor vamos a leer la noticia y obviemos conjeturas. La automatización ha afectado a las ciudades industriales. En esas ciudades el número de matrimonios decrece, el crimen está aumentando y también la mortalidad.
debido al suicidio, el alcohol y causas relacionadas con las drogas, dice el doctor Carl Frey. Pues sí, el investigador de la Universidad de Oxford en Reino Unido pinta un cuadro deprimente del corazón industrial estadounidense, conocido como el cinturón industrial y formado por Flint, Detroit y Cleveland, ciudades que a su vez encabezaron el crecimiento del sector manufacturero. Frey dice que los trabajadores de estas urbes están perdiendo frente a los robots porque pues los trabajos se los están dando los robots y no a las personas. Es decir, se está creando una pérdida de ingresos, no solo por los impuestos que no pagan dichos robots y que están trabajando y generando pues dinero, y también para los trabajadores que han sido desplazados por el nuevo ingreso de estos. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias económicas que tiene esto y cuál es la alternativa que muchos están planteando, liderados por millonarios de renombre? Esto supone una doble carga para los estados, sobre todo porque gran parte de los ingresos de estos provienen de los impuestos a la renta individual, exactamente lo que acabo de mencionar. En el caso de Estados Unidos, donde el 48% del dinero que llega a las arcas federales procede de los impuestos a la renta individual y el 35% de los gravámenes del seguro social, es decir, solo el 9% proviene de los tributos corporativos. Es decir, es muy importante el pago de los impuestos personal, como persona. Es decir, por eso es que están analizando, pues que mira, vamos a darles otro componente de humanidad a los robots y vamos a hacerlos que paguen impuestos. Ante esto, para compensar la pérdida de ingresos, el impuesto a la renta, muchos están pidiendo un impuesto a los robots. La primera revolución industrial proporcionó que nos alejáramos de la potencia animal, y la segunda revolución industrial condujo a la electrificación masiva y a la producción en masa. Pues la era de las computadoras trajo una mayor eficiencia y una difusión más rápida que la información. Se espera que la cuarta revolución industrial, asociada con la inteligencia artificial y la robótica, transforme fundamentalmente sistemas completos de producción, gestión y gobierno. Por supuesto, manteniendo la importancia de los seres humanos en todo este medio y pues el alcance, la velocidad y la profundidad de estos cambios no tienen precedentes históricos, por lo tanto es algo completamente nuevo para todos como seres humanos, a pesar de que estemos viviendo en una era tecnológica. Cuando veíamos comiquitas futuristas que decían que en el 2020 íbamos a estar pues volando en naves espaciales y todo lo que se prometía, y ahorita en este momento no lo estamos viviendo, de pronto cuando leamos esta noticia evocamos ese tipo de películas o de caricaturas, de cómics que mostraban a lo que de algún modo nos estamos acercando. Y pues sería muy interesante que el crecimiento de la tecnología también venga con un crecimiento y calidad humana a nivel mundial. Pues sí, el 50% de los empleos robotizados. En 2013, Frey calculó que casi el 50% de los empleos en Estados Unidos podrían estar en riesgo en los próximos 30 años debido a los avances de la inteligencia artificial y la robótica. Eso fue en el 2013. Y se adelantaron a 30 años y pues todavía tenemos que ver la reacción contra la automatización como la que vimos contra la globalización. Pues sí, los trabajadores que más se ven afectados son los conductores de camiones. Pues sí, robots humanoides que tienen inteligencia artificial y están tomando bastante protagonismo en las áreas profesionales en el mundo. Así que vámonos con algo de música y ya a la vuelta venimos con otra noticia y ya luego nuestra invitada especial del día de hoy.
Pues sí, estamos de regreso, mi gente, en el Spot de Luz, el mejor lugar de encuentro. Y estaba yo aquí conversando desde mi en vivo en mi celular, porque este programa también lo pueden sintonizar a través de @GT Ramírez. Yo pongo mi en vivo en mi celular y por aquí estamos como más cercano. Es mi equipo del Behind the Scenes y cuando nos vamos a música, yo estoy con ellos conversando. Y yo estaba diciendo aquí a mi equipo del Behind the Scenes que estoy impactada con tantas cosas que suceden en el mundo, con tantas noticias curiosas, con tantas noticias interesantes, devastadoras, es decir, de todo tipo. Es impresionante cómo las cosas que vemos en las películas, que nos parecen a veces inauditas y que nunca van a suceder, pues suceden y están sucediendo en el mundo. Entonces, nos vamos con esta noticia, el llamativo auge de la brujería pagana en Estados Unidos y su singular conexión con el activismo político de los millennials. Qué interesante. La magia blanca y la brujería están en alza en Estados Unidos. ¿Dirías abiertamente que profesas la brujería como religión? Digamos que no es una religión, pero esa es la pregunta o la inquietante con la que comienza la noticia. Puede sonar extraño, pero en Estados Unidos son cada vez más las personas que lo hacen. La brujería, el paganismo y el ocultismo multiplican su número de adeptos en una tendencia que los expertos asocian directamente con el momento político que se vive en ese país. Pues paganos del siglo XXI. Tradicionalmente se asocia la brujería con pócimas mágicas, marmitas en ebullición o extravagantes rituales. Y la palabra bruja, no tanto su equivalente masculino brujo, nos hace pensar en una figura encogida de negros ropajes y con gesto sospechoso que llama a la desconfianza. Pero la brujería es un concepto mucho más complejo y su presencia en el mundo moderno está más extendida de lo que en un principio podríamos pensar. Incluso se le denomina de muchas maneras y el término brujería o brujo evoca un poco, o sea, yo lo siento un poco peyorativo. A mí me parece que cuando es esa bruja, están haciendo brujería, es de forma peyorativa, sobre todo si nos remontamos a la historia y sabemos que en la historia, o sea, las brujas las quemaban en la hoguera y todo eso. Entonces decirle a alguien que está haciendo brujería o que es brujo o bruja, pues supone de pronto una ofensa. Los devotos de la brujería pagana rechazan ser vinculados con ritos satánicos o magia negra. Exactamente lo que vengo diciendo. Sería interesante indagar más respecto a este tipo de noticias o este tipo de prácticas y no tergiversarlas con términos peyorativos y darle el nombre verdadero que se merece. La brujería tiene raíces en costumbres de folclore tradicional que incluso se ven en la fe católica. Le dice a BBC Mundo Tara Isabella Burton, teóloga estadounidense y autora de Los ritos extraños, nuevas religiones para un mundo sin Dios. Lo que es novedoso es cómo está surgiendo entre los millennials una suerte de manifestación pública espiritual asociada a la brujería y a la magia. Más que hacer algo calladamente en su casa o en el seno de la comunidad, lo comparten en redes y forman parte de su identidad pública y política. El ascenso es notable y pues dentro de las que la Wicca, dentro de las que mencionan aquí, es la Wicca, que siempre ha estado por delante y siempre ha recibido a los marginados y creo que la gente atrae eso. Eso está en comillas, lo dice Salisbury a BBC Mundo. Pues sí, Salisbury entró en contacto con la brujería cuando tenía 11 o 12 años y si pudieran ver sus imágenes en este momento, pues está haciendo alguna especie de ritual. Él es además un escritor estadounidense y practica magia y brujería y es autor de El activismo de brujería, son libros y pues piensa que los números que se reflejan en algún momento, que se reflejaron en algún momento en Estados Unidos respecto a estos temas, han estado cambiando. Es decir, el número de personas que pues están interesados en estos movimientos pues de camino personal es una noticia que se mezcla con activismo social y espiritual
y hay quienes se acercan al ocultismo, al paganismo, a la brujería como una forma más de activismo social. Entonces, es un tema bastante profundo con muchas aristas que simplemente quería tocarlo como una noticia que se está viendo, pero si quieren saber más al respecto es interesante que lean y que indaguen al respecto porque sí, tiene muchas aristas y se puede prestar para tergiversarse. Entonces vámonos con otro tema, música, y a la vuelta venimos ya con nuestra invitada. Y me pongo los audífonos más tarde. Pues sí, mi gente, ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada especial del día de hoy. Bienvenida Tibaide Pérez. Aquí tenemos a la terapeuta holística integral que trabaja con psicología transpersonal. Ella realiza terapias alternativas como hipnosis ericksoniana, programación neurolingüista, renacimiento, constelaciones familiares y fluviales, regresiones, psicología de gestal y más. Y todo esto después de haber ejercido en el área profesional como publicista. Bienvenida Tibaide, cuéntanos un poquito de ti y qué alegría tenerte aquí con nosotros compartiendo el día de hoy. Hola Giti, de verdad que para mí es un gran placer. Me siento feliz de esta invitación, muy contenta. Y bueno, nada, ¿quieres que te hable sobre...? Bueno, quiero que, la parte que me llama más la atención es cómo después de haber sido publicista, brincaste a toda esta gama tan amplia de terapias holísticas, que es muy bonito y es muy interesante, y quisiera saber cuál fue el punto de quiebre en tu vida para que pues el público te conozca un poco como ser humano. Me llama la atención saber qué fue eso que te hizo querer ayudar a los demás sobre ti misma. Sí, fíjate que fue algo así como que bien curioso porque yo estaba muy adentrada en lo que es la publicidad y los medios y todas estas cosas. Me encantaba. Pero a nivel de mi vida personal, pues estaba bien resquebrajado todo, vino un divorcio, de pequeña también tuve bastantes problemas, que sí, abusos, etcétera, y todo eso fue así como que me afectó mucho, me movió mucho el piso. Yo tenía la autoestima se me había bajado mucho, bueno, miles de problemas. Exacto. Tenía. En ese momento grave de que fue un divorcio bien problemático, mi hermana mayor, Mayra, que siempre ha sido mi angelito de la guarda, ella me consiguió un curso, era un curso intensivo, se llamaba Insight, que todavía existe a nivel mundial. Okay. Muy bueno, era como decir una cuestión intensa de toda una semana, en donde se trabajó a nivel interno, como la palabra lo dice, pues todo los aspectos habidos y por haber, y yo de allí salí como con una nueva luz, como una nueva idea de la vida y del por qué, del por qué nosotros necesitamos revisarnos internamente. Exacto. Yo estaba viviendo como en la penumbra. Okay. Yo lo sentí así, sentí como que desperté, como que, wow, esa nube negra se quitó y yo Okay. pude ver bien. Y me di cuenta también que de alguna forma había muchas personas que estaban en mi situación que podían tener una visión distinta de la vida y podían arrancar de una manera diferente, avanzando y creciendo por esos medios. Entonces me empecé como a incursionar en esa parte que me llamó mucho la atención para aportar algo a la humanidad. Exacto. Es decir, las herramientas que tú obtuviste y como tú pudiste sanar y te diste cuenta pues de cómo estabas antes y cómo te ayudó esto, eso fue la inquietud que te dijo, exacto. Mira, yo pasé por esto, yo pienso que ahora pues debo ayudar a los demás o algo sí, así fue, sí, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, en ese libro, compré un libro ahí en ese curso y comencé a leer y después empecé a meterme a buscar, averiguar cursos, no sé qué, y mi hermana también me estuvo ayudando, me decía, mira, por aquí están en esta carrera que tal de programación neurolingüística con hipnosis ericksoniana, y bueno, y total que bueno, me fui incursionando tanto que dije, no, esto me encanta, y bueno, tengo años estudiando todo lo que tú mencionaste. Okay. ¿Cuántos años tienes ya dedicándote a todo esto, el conocimiento personal y ayudar a los demás a sanar? Yo calculo como unos 20 años más o menos. Wow, 20 años de trayectoria profesional ayudando a los demás. Es muy interesante y muy bonito. Y a mí me gustaría que nos cuentes un poco de qué va la psicología transpersonal y
¿Y qué te hace a ti ser pues una terapeuta holística e integral? Explícanos un poco qué es esto para los que nos están escuchando y no sepan qué es. Bueno, mira, a mí, la psicología transpersonal es importante porque no solamente trabaja el consciente, sino el inconsciente, que es tan valioso en toda la vida de todas las personas, en toda la mente. Sucede que hay una explicación que yo le doy a mis pacientes que es como muy básica y práctica, rápida, pues, pero que a la vez las personas la entienden. Y a raíz de allí pues les comienzo a explicar el por qué tal terapia, cómo funciona la otra, cuáles son los efectos, cuáles son los resultados, qué tanto tiempo, todas estas cosas que son como las expectativas con que viene la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro, nuestra mente se divide en dos partes. El consciente, que es el 12%, que lo controla el sistema nervioso central. Es decir, lo que nos aprendemos en memoria y lo que hacemos a voluntad. Hasta allí. Que está guardado. Exacto. El 88% de la otra parte tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, es decir, cómo funciona nuestro organismo, nuestra salud, todo lo que está almacenado en ese 88% desde que nosotros estamos en gestación, en la barriga. Toda esa información que está ahí almacenada va creando nuestro propio paradigma, nuestras propias realidades, nuestras propias creencias. Que va ligado a nuestro ADN, me imagino. Exacto. También. Y esas creencias que tú fuiste ahí almacenando, que es como un chip, tiene una cantidad de información que a veces no nos gusta. Entonces, de repente suceden cosas que no queremos que sucedan y decimos, pero ¿por qué si me vuelve a suceder? Por ejemplo, una persona que, mira, no sé, pero mis parejas todas son infieles. Una recurrencia, o sea, un patrón recurrente que de pronto puede ser negativo, pero ¿no? yo no quiero, entonces la persona dice, pero yo no quiero, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser? O siempre consigo parejas casadas. Hombres casados, hombres casados, pero ¿por qué todo el tiempo hombres casados y por qué los atraigo? E incluso hay personas que repiten y copian y buscan a una persona hasta físicamente igual. Sí. Que hace lo mismo y que, o sea, repite patrón. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ver con nuestra historia desde la niñez, de que toda esa información que guardamos, nuestros ancestros, nuestras creencias en lo que es para nosotros, en nuestro subconsciente, el amor verdadero, por ejemplo. Si mi mamá y mi papá era infiel, muy infiel, y mamá todo el tiempo tenía amantes casados, entonces para mí esa es la relación con el amor verdadero, porque los primeros amores son mamá y papá, entonces como esos son los primeros amores, entonces mi relación con el amor es un desastre. O sea, mi relación con el amor va a ser la relación de amor que yo viví en mi infancia con mi madre y mi padre, o lo que yo vi en ellos. Exacto. Algo así. Esa fue la creencia que yo guardé. Bueno, esto es amor verdadero. Y ese es el 88% del que estás hablando. Y así sucesivamente, cantidad de información a nivel de traumas, a nivel de problemas. Mira, ya puede ser tonterías como que estaba en el colegio y me hicieron bullying, que no es tan tontería, ¿no? Exacto. O que y que ahorita tiene mucho auge en el la bullying. iglesia el cura me dijo tal cosa y eso me chocó, a lo mejor para mí me impresionó y tú estabas en la iglesia también y ni te importó. Exacto. Incluso, ¿y cómo haces, por ejemplo, hay muchos traumas que cuando son muy fuertes, la persona los bloquea a tal punto que ni siquiera los recuerda y como si no le hubiesen sucedido, o de repente un trauma que haya sucedido antes de tener como una conciencia. Digamos que yo tuve un trauma o un abuso a los 3 años. Yo no estaba consciente de nada, pero mi alma, digamos que, pues lo siente. ¿Cómo en ese lado, cómo tú puedes determinar si te llega un paciente que tenga algo que ni siquiera él lo sabe? Tú estás capacitada en ese área. Primero, con la psicología gestal, pues se habla con la persona, se le da la vuelta con la conversación hasta el punto de que se empieza a dar cuenta o empezamos a revisar. En caso tal de que la persona no se dé cuenta, mientras tú no te des cuenta, o sea, es algo así como que tienes un monstruo corriendo tras tuyo y si tú ni siquiera sabes que el monstruo viene, el monstruo te come, te pisa. Y como si la sombra no estuviese reflejada adelante, pero sino atrás. Si tú te das cuenta que el monstruo viene, pues sales corriendo y ya no pasó nada, ¿ves? Entonces, así sucede con esto. Si tú no te das cuenta de las cosas, de lo que está allí guardado, que te está afectando, cuál es la raíz del problema, porque siempre lo que buscamos es la raíz del problema. Exacto. Y, por ejemplo, una persona, por decirte, es adicta a las drogas. Y si yo no consigo la raíz del problema,
que puede ser muy distinto para ti como para aquel o como para el otro, entonces no se puede solucionar, porque es que desde allí, desde ese punto, es algo así como que se detonó, la persona se ancló con ese problema. Okay. Y fue cuando se enganchó con y se él. identificó tanto que ahí Exacto. se queda y si no... la persona no se acuerda, por ejemplo, suceden con los ataques de pánico, estados de pánico, que la persona, para los que no tienen claro o no saben lo que es estado de pánico, es una persona que siente que se va a morir, siente que le da taquicardia, un ataque de pánico se le da sudoración, le dan náuseas, siente que se va a desmayar, siente que se va a morir. La gente incluso estaba para el médico y le hacen miles de chequeos porque está muriendo. Sí, yo he visto personas ataques de pánico que parece que están hasta como convulsionando, ¿no? O sea, que es fuerte un ataque de pánico. Y cuando les da ataque de pánico es algo que es en el cual se anclaron, que es lo que se llama en programación neurolingüística anclaje, con una situación desesperada de X momento, así sea cuando chiquito, pequeñito, de 3 años, por decir. Se ancló. Y si en la actualidad se detona una situación similar, sale el estado de pánico y empieza como que a dar y a dar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le hago una hipnosis. Lo llevo a un nivel, un estado alfa. Como nuestra mente funciona a nivel electroquímico, podemos determinar en qué estado se encuentra por medio de ondas. En este caso sería alfa, que es relajado, pero no está completamente dormido. Y le hago una regresión en esta vida hasta la edad que haya sucedido el trauma. Vamos descubriendo, regresando, hasta que consigamos el momento que se detonó. Cuando se encuentre ese trauma, la persona lo saca, lo libera y como decir que se reprograma. Yo me imagino que una de tus herramientas principales a la hora de trabajar es tu voz y tu palabra, porque bueno, el poder de la palabra que tú tienes ahí, yo me imagino que, o sea, cómo es ya a la hora de tú hacer las terapias, ¿es la misma Tibaide que tenemos ahorita en esta entrevista o hay una preparación, o algo distinto, ¿no? Sí, es verdad que esa es una pregunta bien interesante porque la gente se impresiona porque yo me transformo por completo. Es una cosa de verdad que y la gente me lo ha dicho porque si no yo no me hubiese dado cuenta. Es algo así como que me pasaron un switch, ¿no? Yo puedo tener 1000 problemas, puedo estar enfrascada en X, Y, Z. Te chocaron y lo que sea, pero tienes a una paciente. Cuando yo llego donde la paciente, yo ya me transformé. Y cuando es incluso, o sea, la manera como me expreso todo. Y cuando voy a hacer la terapia, por ejemplo, la hipnosis, mi manera de hablar es totalmente distinta. Es una voz diferente. Yo me transformo en otra persona. Mi voz es de acuerdo a las condiciones con las que uno debe hablar y cómo debe para ayudar a calmar y canalizar a la persona, para que la persona se vaya y entre en trance, en meditación, pues. Exacto. En una relajación. Entonces, es una voz distinta. Okay. Sin embargo, soy yo, por supuesto. Exacto. Pero de esa manera es que es lo acorde, lo correcto para que la persona pueda entrar en trance como debe ser. Exacto. Y no nada, bueno, pues sí, no nada más la voz, sino pues las palabras que tienen muchísimo poder y me imagino que son cosas específicas las que dices. Sí, claro. Y que ayudan muchísimo a las personas. Hay otra cantidad de terapias alternativas con las que tú trabajas y hay una que estuvimos tocando aquí inclusive con otra entrevistada, pero como cada persona tiene una idiosincrasia tan distinta y cada persona es única, yo pienso que no, independientemente de que se manejen las mismas terapias, la inclinación siempre es distinta. Entonces yo quiero que nos hables un poquito de lo que es el renacimiento y las constelaciones familiares, de qué van estas terapias y cómo pueden ayudar a las personas para que los espectadores pues conozcan de estas terapias. Fíjate, todas estas terapias que tú mencionaste, yo lo que hago es combinarlas. Okay, eso es muy bonito. Entonces yo hago allí como una fusión entre, como decir, agarro un poquito de cada una y le doy a la persona lo que más necesite en ese momento. Por ejemplo, con el renacimiento, que es otro tipo de terapia donde se trabaja la respiración y el pensamiento, y por allí se sacan traumas y todo lo demás, pero también se mandan ejercicios para la casa. Entonces yo utilizo mucho, por lo menos el renacimiento, la parte de cuando hablamos y también la parte de los ejercicios. Si de repente no voy a practicar la terapia como tal,
de la respiración y pensamiento, donde la persona se acuesta y empieza a respirar de una manera distinta a la manera tradicional. Ok, es decir, tú no nada más atiendes a tus pacientes en su terapia en el momento, sino que les mandas Les mando para la casa. pues actividades que los continúen ayudando a mejorar en su casa. Exacto. Y que cuando se vuelvan a ver contigo ya haya una mejora pues importante, Exacto. ¿no? Y con el renacimiento utilizo lo que se llama lo que es el niño interno, mamá y papá, las relaciones de pareja, el sociabilizar, la seguridad, o sea, una cantidad de Exacto. cosas. Yo me imagino que y lo como combino con la hipnosis. O sea, Exacto. es una- Tú- te viene una persona y dependiendo de lo que tenga, tú puedes incluso hacerles 5 tipos de terapia distintas Sí, pero para algo así como ayudarlo en lo mismo, fusionadas. mezcladas, Ujú. claro, porque todas van unas con otras. Exacto. Ok. Ahora, por ejemplo, lo que es las constelaciones familiares, hay 2 modalidades. Sería la constelación familiar, que es un trabajo a nivel sistémico, un modelo sistémico. ¿Y se hace con toda la familia o cómo? Que- O si es como es constelación familiar, ¿eso se hace con toda la familia o Fíjate, cómo es eso? La constelación familiar tiene varias formas de hacerlas. Puede ser grupal, ¿ok? Donde hay una cantidad de personas que tú no conoces y ok. uno que trabaja en su tema, y entonces, como decir que se resuelve ese tema por medio de los movimientos, se llama como decir movimientos del alma. Ok. Pero para hacer como una explicación así como bastante global, porque es como muy profundo, ¿no? Para entrar y explicar todo. Pero también se trabaja individual con figuras sistémicas, que son figuritas de madera o imágenes. Ok. O sea, no necesita estar toda la familia para yo resolver un problema No. familiar. Pero lo que quiere personal. cuando hablamos de sistema familiar es porque una persona viene a tratar un tema o sencillamente hacerse una constelación para saber qué está pasando porque le tiene un problema X. Pero sucede que todo el sistema familiar empieza cuando se abre, como decir, el campo donde se comienza a trabajar con la persona, se trabaja lo que es los ancestros, mamá, papá, ok. la familia, los hermanos, y allí podemos determinar si la persona, cuando va colocando las figuras, su alma es la que está hablando. Ok. Va colocando la figura donde dice su alma, y esa energía que se empieza a mover allí Es a como nivel inconsciente. ancestral, es inconsciente, eso se va Ok. solito. Y entonces esa energía le va a mostrar a la persona lo que está pasando, qué es lo que está pasando en su sistema familiar. Cuando una persona va a hacerse la constelación, está trabajando para toda la familia, Ok. porque ella está ordenando, está acomodando las situaciones que están pasando en la familia en general. Ok. Ya sé, ajá. Entonces, según lo que pues entiendo de todo esto, cuando una persona de la familia pues comienza a sanar o a resolver traumas o patrones, también ayuda a que los demás integrantes de la familia se liberen Sí. de algún modo y pues como lo importante de todas estas terapias alternativas e integrales que forman parte de una sabiduría ancestral, y por qué traerlos a colación en este momento y por qué están teniendo tanto auge a nivel mundial, porque pues todos los seres humanos tenemos que conocernos bien a nosotros mismos y darnos cuenta cómo todo nuestro linaje familiar que esté en vida y que ya no esté, es decir, nuestros ancestros, cómo nos pueden condicionar o nos pueden estar como marcando los patrones o la pauta que quizás inconscientemente no nos estamos dando cuenta que estamos siendo guiados por algo que ya hicieron antes y pues la idea de con toda esta sabiduría ancestral que nos ha venido a traer aquí esta información, pues la gente pueda ayudar a conocerse y a sanarse un poco más, ¿no? Y por eso, de hecho, se trabaja lo que es que si el orden, las jerarquías, las jerarquías cómo deben estar ordenadas, el equilibrio entre el dar y el recibir, los incluidos y los excluidos, qué importancia tienen y el por qué puede influir en que haya un desnivel. Es algo así como que tienes una pirámide con unos tacos grandes y otros más pequeños hasta el chiquitico arriba, y sucede que tú agarraste los tacos y los colocaste el grande arriba, el chiquito abajo, y esa pirámide se cayó. Es más o menos así, como que pierde el orden, pierde la jerarquía de quién es el mayor, quién es el menor,
cuál es el equilibrio, quién está dando más, quién está dando menos, o hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Están incluidas todas las personas, o aquel niño que abortaron fue un secreto familiar y no se dijo nada, o aquella persona que se suicidó en nuestra familia, entonces, no la nombre mejor, o no se murió, no se suicidó, fue que le dio gripe y se murió. Le dio un infarto. Okay. Entonces, son cosas que excluyen a esas personas y entonces empieza el desequilibrio, empiezan las enfermedades, los problemas económicos, los problemas familiares. Ok, entonces lo importante que es que nos conozcamos a nosotros mismos y que conozcamos nuestra historia, saber de dónde venimos, saber quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, qué hacían, si tiene que ver con lo que hacemos nosotros ahorita. Es muy interesante toda esta entrevista, Tibaide. Ya este programa está llegando casi a su final y a mí me gustaría que tú le comentes a la gente dónde te pueden encontrar, sabiendo que tus terapias pueden ser terapias presenciales y online, pero exacto, cuéntanos cuáles son las coordenadas de tus redes sociales para encontrarte. Terapeuta Tibaide Pérez, para las dos, para Instagram y para Facebook. Igual. Ok. Terapeuta Tibaide Pérez. Quiero recordarles que también existen las constelaciones fluviales, que es en agua, y las figuras hablan sola. El agua trabaja como sanación. Y te va diciendo qué es lo que está pasando y luego se sana la situación. Es algo mágico, maravilloso. Sí. Bueno, muy interesante de verdad. Ya este programa ha llegado a su fin el día de hoy. Ya saben que pueden contactar a la terapeuta Tibaide Pérez a través de @terapeuta Tibaide con B alta, Pérez con Z al final. Y pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Spot de Luz, el mejor lugar de encuentro. Cabe acotar que toda esta entrevista doy fe de todo lo que ella acaba de decir aquí y de todas sus terapias y de todas sus herramientas de trabajo, porque yo he podido ser como un experimento de sus terapias, y yo he pasado por allí ya y doy fe de que es muy bueno y ayuda muchísimo a estar mejor con nosotros mismos y pues conocer todos nuestros ancestros. Este programa fue gracias a nuestros patrocinantes Wanadis Lingerie, cómoda en tu propia piel, y Brillot, tecnología con propósito. En la dirección, Carlos Márquez, pueden encontrarlo en @CarlosMárquezVoz. En los controles, José Jordán, pueden encontrarlo @JoséJordánJR. Y en la locución, mi persona, Jihan Ramírez. Síganos, Instagram y Facebook, 305 La Radio. Pueden escucharnos en TuneIn Radio o descarguen la aplicación, que no cuesta nada y no pesa nada. Nos vemos el lunes y eso fue todo por hoy. Bye. 305 The Radio. 305 La Radio. Contenido para llevar en tu dispositivo. Cómoda en tu propia piel. Wanadis Lingerie, lo mejor para tu cuerpo, lo mejor para tu piel. La ropa íntima femenina más exclusiva y vanguardista, cómoda y elegante. Wanadis Lingerie, una marca con propósito. Empodérate y vive la sensualidad con Wanadis Lingerie. Encuéntralas en su tienda web www.wanadislingerie.com, Instagram y Facebook, Wanadis Lingerie, cómoda en tu propia piel.